Óscar Leonardo Ríos García es un joven abogado con una sólida formación académica y una destacada trayectoria profesional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, maestro en Defensa Administrativa y Fiscal por la Universidad Anáhuac Mayab y posee un máster en Argumentación Jurídica por las universidades de Alicante y Palermo. Ha trabajado en el sector privado y público, desempeñando roles clave en la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Yucatán, el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde trabajó en la ponencia de la ministra Ana María Ríos Farjat. En esta entrevista, Óscar Ríos, autor del libro Manual de Argumentación Jurídica, deja de manifiesto que el éxito profesional no es simplemente el resultado de una planificación meticulosa, sino también de la capacidad para reconocer y capitalizar las oportunidades que se presentan en el camino. Muy buenas tardes, nos encontramos en el capítulo 3 de la serie Portento. El día de hoy nos acompaña el abogado Óscar Ríos, buen amigo, para hablar de temas de liderazgo, toma de decisiones difíciles. Óscar, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Hernán, muchas gracias. El gusto es mío por estar aquí en tu programa. Y felicidades por esta iniciativa. Te deseo mucho éxito y estoy seguro que va a fluir Portento de maravilla. Muchas gracias, Óscar. Óscar, me gustaría empezar con una pregunta quizá un poco complicada para las personas, ¿no? El autodefinirnos. Si yo entro a internet, puedo buscar tu currículum y vamos a ver, tienes un currículum vasto. Pero a mí me interesa conocer al Óscar como tú lo definirías con tus propias palabras. ¿Quién es Óscar Ríos? Wow, pues es una pregunta un poco complicada, estimado Hernán. Yo diría que definirnos como dices, como bien señalas, creo que es una tarea un poco complicada. Yo diría que en términos sencillos, digamos, sin tener una respuesta preparada a esto, Óscar creo que es una persona que en mis 33 años de vida, pues, ha tenido que, digamos, identificar cuándo ser serio en algunas cuestiones de la vida y cuándo ser un poco más relajado. Y que yo creo, al menos al día de hoy, diría que, o me gustaría definirme como una persona que le gusta conocer o tratar de experimentar cosas que no ha tenido conocimiento sobre cualquier tema en general, pero más que nada una persona que le gusta aprender de ciertos errores, desde luego para no volver a cometerlos, y tratar de ser, digamos, en cierta medida, pues sí, una mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor amigo, un mejor familiar respecto a hijo, hermano, etc. Y también, pues, ser un mejor jurista en su momento. En este camino sabes que pues aprendemos de a diario y pues yo prácticamente eso, ¿no? Una persona que le gusta experimentar ciertas cuestiones para tratar de crear una mejor perspectiva, una mejor figura, una mejor visión de mí, obviamente, hacia el exterior, ¿no? Una mejor versión de ti cada día, ¿no? En Esencia. todos tus ángulos, Así es, ¿no? En esta vida poliédrica que tenemos, ¿no? La vida social, profesional, personal, etcétera, ¿no? En todas las áreas, Okay. exactamente. Óscar, vamos a remontarnos un poco a tus inicios. Esto es, cuéntame, ¿dónde estudiaste tu prepa, universidad, si eres tan amable, Claro. de compartirlo? Pues mira, yo nací en la Ciudad de México, llegué a Mérida, Yucatán en el 2004 cuando tenía 13 años, estudié en el Patria, en el Ateneo, y bueno, estuve en la prepa, y la carrera, pues entré a la Universidad de Derecho, en la Universidad Marista de Mérida, ahí estudié Derecho, los 5 años, soy de la generación 2010-2015, creo que fue una decisión un poco complicada. Muchos estarán de acuerdo que tal vez cuando estamos en prepa, en esa edad entre los 16, 17, 18 años, que nos obligan a elegir una carrera, es decir, elegir algo tan fuerte y tan delicado como lo que va a ser a lo que te vas a dedicar al resto de tu vida, pues creo que es un momento complicado, ¿no? Cuando tenemos la maduración para saber si realmente queremos estudiar algo o no. Y en su momento, fíjate que quería estudiar. Bueno, siempre quise ser músico, me gusta mucho la música. En su momento tuve algunas bandas por ahí que tocábamos con gente, les abrimos algunas bandas, fuimos teloneros de bandas, pues digamos, conocidas en México, etcétera, como División Minúscula. Okay. Aquí más llegamos a Austin TV, seguramente lo has escuchado. Sí. Bandas de ese tipo más o menos, ¿no? Pero obviamente pues mis papás en algún punto me comentaban que ni de broma me iban a dejar dedicarme a eso y pues que tenía que elegir algo que te dejara, ¿no? Como nos llegan a decir.
Y extrañamente mi papá no es abogado, pero alguna vez llegó a mencionar algo del derecho, porque en mi familia no hay abogados, y me empecé a ver algo por ahí, esta materia cuando empiezas a delinear y escoger tus materias en la preparatoria para ver más o menos qué te gusta, y me metí a matemáticas y a derecho. Y fíjate que me inscribí en la Universidad Marista de Mérida, me inscribí primero en ingeniería civil, según yo iba a ser ingeniero civil. Okay. Y una semana antes de entrar, algo me decía, no te metas a ingeniería civil, y literal una semana pues fui a la universidad y pedí si me podían cambiar a la escuela de derecho, y pues así fue, ¿no? Entonces diría que pues esos pueden ser el pasado. Oye, que me preguntas. interesantísimo eso. Entonces podemos decir que la música es tan noble que nos permitió tener al Oscar abogado, ¿no? ¿No? Pues seguramente sí, yo creo. ¿No? Nos permitió contar contigo en el derecho para que puedas aportar. Oscar, algo interesante. Ingeniería civil, derecho. ¿Qué detonó en ti el derecho? Me dices, pareciera que fue una decisión abrupta. Se dice que uno estudia derecho porque ha vivido una injusticia en carne propia o porque la ha visto de cerca en algún familiar, en un amigo. ¿Fue contigo así o simplemente fue una decisión que dijiste, no, ingeniería civil como que no, y me voy a derecho? No, la verdad es que no tengo una... Es raro porque no... Hay mucha gente que... Pero yo siempre que doy clase en primer semestre, antes daba teoría del derecho, una materia muy bonita, y se da en la Universidad Marista de Mérida, pues en primer semestre. Entonces son los alumnos que recién están llegando a la universidad, obviamente no tienen la menor idea del derecho, o más o menos dependiendo si la tuvieron en la preparatoria y demás. Y les pregunto lo mismo, ¿no? Y muchos me dicen que porque quieren hacer justicia en un país tan injusto o en un mundo tan injusto, o que alguien precisamente vivió en su casa alguna injusticia para ellos desde algún despido injustificado, algún tema tal vez más grave como de carácter penal, deudas tal vez de carácter civil o mercantil, etcétera, ¿no? Y en mi caso en particular, pues la verdad es que nunca tuve ninguna de estas cuestiones, nunca pensé hacer un mundo más justo, ni entré a estudiar Derecho por eso, ni tuve, gracias a Dios, una injusticia, sino alguna vez mi papá me platicó del derecho acercado un poco más desde una óptica de la política, es decir, los políticos que fueron abogados, porque digamos, esto es una especie de paréntesis, pues, y esto lo decía el escritor Alfonso Reyes, el escritor regimontano, que creo que se ha perdido mucho, que la gente estudiaba Derecho porque era una de las carreras catalogadas como las personas sabias, las personas inteligentes. No un sabio como un oráculo que lo sabe todo, sino como personas que se encargan no solo de conocer temas de leyes y de derecho, sino son personas que estudian globalmente distintas cuestiones y saben de cultura general, desde cuestiones de historia, geografía, matemáticas básicas tal vez, etcétera, y no solo conocen el mundo del derecho, ¿no? Entonces, desde esta óptica, pues lo vi yo más o menos como que una persona, digamos, lo jurídico sí, pero relacionado en temas más políticos, ¿no? Y al fin de cuentas, lo chistoso es que pues nunca, no me dedico a la política tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que no tengo ninguna circunstancia particular, sino simplemente creo que la vida me llevó ahí, y pues creo que ha salido bien hasta ahora varias cuestiones. Llegas a la Universidad Marista, Derecho, tus primeras materias, maestros que te marcaron. Podrías decir, oh, este maestro me inspiró, este maestro me marcó. Claro. ¿Tienes alguno? Sí, claro, desde luego. A ver, y son, creo que, pues aquí en Mérida, Yucatán, pues abogadas que seguramente conoces. Pues mira, uno en particular, y tratando de verlo según las materias que vi conforme a los semestres. Yo diría que uno de los mejores profesores que tuve fue el doctor Jorge Carlos Toledo Sauri. Él me dio Derechos Humanos, después me dio Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Tribunales Internacionales. En su momento, pues él sigue siendo muy joven, pero en su momento era pues más joven aún. Y eso me inspiró mucho de él, su juventud y lo mucho que sabe, que sabía en ese momento y que sigue sabiendo, ¿no? Y la facilidad y la pasión con la que transmitía los temas de derechos humanos. Y no solo transmitirte mero conocimiento en materia de derechos humanos, sino transmitirnos también la importancia de su labor de por qué como juristas tenemos que abogar a un conocimiento y a enfocar nuestra práctica en un tema de perspectiva de derechos humanos a favor de la sociedad, a favor de una práctica, digamos, ligada a tintes más constitucionales, evitar arbitrariedades, etcétera. Y creo que la exigencia que él tenía como profesor, a mí me gustaban los profesores exigentes,
que no me retaban precisamente a aprender, porque sabía que pues, lo hacen para beneficio de nosotros, a fin de cuentas, nuestra preparación. Y creo que él fue uno de los profesores que más me inspiró y me llegó a marcar en ese sentido. Diría también el doctor Felipe Esperón Villanueva, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Luis Felipe Esperón. Él me dio precisamente la clase penal y después procesal penal. Imagínate, cuando entonces teníamos en Yucatán el Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, cuando ya empezaba el sistema acusatorio, pero todavía no existía el Código Nacional. Sí. Y entonces su clase era pesada, pero me refiero a pesada en el sentido de que era, digamos, retadora. Y a mí me encantaba porque era una clase pues, que a los que flojeaban pues les costaba, pero a los que realmente estaban encantados con la carrera, era una clase que disfrutábamos muchísimo y aprendías muchísimo de penal con la pasión que el doctor creo que te enseña penal y con la que él ejerció en su momento su labor. Le fascina, a él le fascina. Exactamente, y se notaba y eso te lo transmitía. Entonces para mí no se me hacía pesado, es más, me encantaba su clase y me molestaba cuando ya se tenía que ir porque pues ya se acababa la clase, ¿no? Creo que él también fue uno de los profesores que más me inspiró en la carrera, ¿no? ¿Quién más puede ser? Híjole, había una profesora que ya no da clase ahí, pero la maestra Lucy Guillermo nos dio una clase, digamos que ya no existe, que se llama Derecho Marítimo, ya no está en el plan de estudios, pero la forma en la que ella enseñaba y, digamos, la preparación académica que ella traía y su metodología como profesora, me gustó mucho, precisamente para mostrarte que hay formas hay formas de aprender y de enseñar derecho más interesantes, ¿no? Ella estudió una maestría, un máster en Newcastle, en Inglaterra, y creo que esa formación de ese LLM sirvió mucho para ver cómo se aprende derecho de una manera distinta y cómo, pues obviamente el derecho comparado puedes aterrizarlo en cuestiones acá, aquí en México, y que puede servir mucho al respecto, ¿no? Entonces, hay muchos profesores igual muy queridos, el maestro Luis Loría, Pablo Loría, perdón, entre otros, el maestro Raúl Pino. ¿Sabes quién me gustó mucho él y me marcó? Carlos Estrada, desde luego él. Su clase de procesal mercantil era igual compleja, pero creo que te forjaba mucho precisamente para desarrollarte e ir forjando un mejor perfil de abogacía, ¿no? Yo diría que ellos, entre otros más queridos profesores. ¿No? Excelente. Siempre hay que tener referencias, ¿no? Sí. Dicen que el ejemplo arrastra. Entonces, teniendo buenos ejemplos, buenas referencias, te ves obligado a, ¿no? Justamente, de acuerdo. Ok. Estás en la universidad, vienen momentos complicados para los estudiantes, ¿no? Uh-huh. ¿Tú iniciaste a trabajar desde los primeros semestres? Sí, así es, estimado. Yo empecé a trabajar en yo entré en 2010, soy la generación 2010-2015, y empecé a trabajar realmente en tercer semestre, cuando pasas a la tarde. En mi tercer semestre, literal, el segundo año de la carrera, y empecé en un despacho jurídico con el licenciado David Castro Medina, y la verdad es que estuve 2 años allá como pasante, y era un despacho donde veíamos varias cuestiones, desde litigio en algunas materias, principalmente familiar, civil, mercantil, algunas cuestiones penales y amparo, ¿no? Entonces ahí empiezas a conocer la justicia local, la justicia federal, es donde empecé a hacer memoriales, a escribir demandas, contestaciones de demanda, sus primeros conceptos de velación y demás. Y fue una gran escuela también porque no solo veíamos cuestiones de cuestiones meramente de litigio, sino también había cuestiones sobre derecho corporativo. Había algunos clientes que ellos tenían en los que, pues ya ves, Mérida es muy pequeña, claro, pero está llegando mucha gente a vivir, entonces llegaba mucha gente de fuera, o sea, personas extranjeras, entonces había que hacerles ciertas asesorías o dependiendo qué quisieran hacer, si invertir aquí en Yucatán, etcétera, pues ver qué figura jurídica le servía más para su caso en concreto y empiezas a ver cuestiones de derecho corporativo, ¿no? Si constitución de sociedades mercantiles, constituciones de fideicomisos, etcétera, tramitación, empiezas a tener contacto con autoridades administrativas sobre tramitar legal estancia ante el Instituto Nacional de Migración, etcétera. Y creo que fue una gran escuela durante 2 años aprendiendo cuestiones de lo que hacemos un pasante, ¿no? Desde sacar copias. Creo que eso es muy importante. Ellos, pues también tuve la oportunidad de que no solo me hicieran sacar copias, sino que me hacían trabajar el conocimiento, digamos, estrictamente jurídico y todas las cuestiones que hace un abogado tal vez ya egresado. Y eso me sirvió mucho para irme formando, ir conociendo, ¿no? Ir a tribunales, ir a autoridades administrativas, y creo que fue una gran escuela los primeros 2 años. No, y hay que aprovechar cuando se dan esas oportunidades, ¿no? No cualquier despacho deja que
sus pasantes desde el día 1 o día 2 dejen de sacar copias y nos empiecen a meter de lleno al tema jurídico, Así ¿no? es. Esas cuestiones hay que aprovecharlas. Bueno, llega 2015, terminas la universidad, se enfrenta a Oscar Ríos quizá a lo que se enfrentan todos los que terminamos la carrera, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Pues mira, de ahí 2015, me acuerdo perfectamente, era mayo de 2015, por ahí de mediados, casi finales de mes, yo me sentía en mucha incertidumbre, no jurídica, pero sí incertidumbre de la vida y social, porque no sabía qué iba a hacer de mi vida, no tenía, digamos, como que un trabajo fijo, algunos de mis compañeros ya estaban, digamos, como que muy colocados o muy consolidados en las notarías que estaban, en los despachos que estaban, o en alguna institución pública, etcétera, ¿no? Federal, local o municipal. Y yo no sabía mucho qué hacer con mi vida, si meterme en litigio o buscar otra área de oportunidad en el servicio público, etcétera. Y pues estuve litigando un rato, prácticamente pues 2 años. ¿Por tu cuenta o en algún despacho? Por mi cuenta, pero trabajando también con algunos colegas, profesores, que empiezas a compartirte, digamos, ayuda, etcétera, de que, oye, pues mira, tengo este asunto, ven, te nombro como autorizado, lo litigamos, etcétera, ¿no? Y más adelante, bueno, en ese inter, y no solo saliendo de la carrera, sino durante, digamos, como estudiante de Derecho, me empezó a llamar mucho la atención los temas de la investigación jurídica, escribir, publicar, leer, etcétera. Y empecé a escribir algunas cuestiones en algunos periódicos, tuve la suerte igual de que me empezaron a abrir sus puertas, y en una de esas fue cuando llegué en 2015 una de las reformas estructurales del entonces presidente Peña Nieto, que es la famosa reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y escribí pues un poco de ello al respecto para un diario que ya no existe, pero en ese momento se llamaba el Mexican Times. Y escribí un articulito ahí sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, y en ese inter tuve contacto por parte de Televisa con Genaro Lozano. Había una mesa, un programa que se llamaba Sin Filtro, y me invita a una mesa de diálogo para debatir sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre su eficacia y demás. Era cuando apenas se iba a implementar la reforma, etcétera, ¿no? Y en ese inter lo que ocurre es que conozco a una de las panelistas. Ella era asesora jurídica en el Senado, trabajó en las leyes secundarias y en la reforma constitucional también, y al final pues se abre este grupo. Un día me contactas, o sea, seguimos manteniendo contacto y demás, y un día me invita a trabajar en un grupo de trabajo que se estaba armando en la Secretaría de la Función Pública para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces me dice, nada más tienes que pasar pues una especie de examen de oposición para ver si quedas y te vendrías, ¿no? Entonces, parte de lo que yo quería también era no quedarme en Mérida, como que buscaba ir a otros lugares, sobre todo en la Ciudad de México, tener experiencia, digamos. Abrirte camino. Sí, exactamente, conocer gente, pues, de allá, etcétera, ¿no? Que siento que la Ciudad de México, eso es un tema de la centralización que hay, a fin de cuentas, que creo que limita mucho también el ejercicio, pero estando ahí creo que también te abre muchas puertas, y eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Y traté de abrir camino y brecha, y salió, ¿no? A fin de cuentas quedé, y me fui 2 años y medio a la Ciudad de México a trabajar a servicio público. Es donde empiezo a trabajar en el servicio público, precisamente. Me convierto en un servidor público, y pues desde ahí no he salido del servicio público, ¿no? Y me fui a México un rato a trabajar ahí a la Secretaría de la Función Pública. Te quedas en la Secretaría de la Función Pública. ¿Termina el proyecto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Sí, viene esta cuestión, concluye, y en ese inter, fíjate que estaba viendo si me quedaba más rato en la Ciudad de México, estaba viendo ahí algunas oportunidades en algunos despachos o en la Suprema Corte, pero en el inter, a raíz de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, pues lo que esto tenía que ocurrir es que las entidades federativas tienen que abrir sus propios sistemas estatales anticorrupción. Y desde luego Yucatán empieza a abrir su sistema local, y pues un buen amigo, el maestro Cristian Pérez, pues él se arma en la Fiscalía Anticorrupción, se arma un equipo de trabajo y demás, y pues tuve el gusto de estar allá un rato en la Fiscalía Anticorrupción, digamos, siguiendo trabajando los mismos temas, pero ahora un poco desde la óptica penal, ¿no? Penal anticorrupción. Procuración de Justicia. Procuración de Justicia, exactamente, y demás, con la entonces vicefiscalía especializada,
Pues estuve ahí un rato me regresé a Mérida, acá de este lado de la península, y pues ahí estuve un ratito. Estamos hablando de que tenías 25, 26 años. Cuando me fui a 27. México tenía 26 años y cuando regresé tenía ya 28, creo. Ok. 28 y cachito, más o menos. Vamos a regresar un poquito. Sales de la carrera y dices, no tengo nada seguro. ¿Cómo lidias con eso? Fue, como te decía, yo me acuerdo perfectamente. Incluso hasta me acuerdo el color del cielo, era un atardecer que para mí se me hacía pesado porque sentía mucha incertidumbre de qué hacer con mi vida. Todo el mundo, me acuerdo, mis compañeros ya querían acabar. Yo decía, ¿por qué quieren acabar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen ya asegurado su vida o qué onda? ¿No? Entonces como que yo estaba buscando dónde abrir camino y demás. Y pues te digo, o sea, lo que procuré hacer es, creo que la investigación, sin querer y sin buscarlo tanto, sí y no, me ha abierto puertas en algunos campos laborales y profesionales. Digo que a raíz de escribir eso, pues alguien leyó este artículo y terminé trabajando pues 2 años allá en la Secretaría de Función Pública, ¿no? Entonces, eso me motivó desde luego a, estando allá, es donde empiezo dije, a ver, ya escribo artículos, pero ya es hora de producir, creo que algo más fuerte. E incluso en mis ratos libres en la Ciudad de México, pues decidí ya empezar a formar un libro, a investigar más para armar precisamente productos académicos. Y pues dije que creo que la investigación es un campo que te permite abrir, uno, que tú aprendas, desde luego, que la investigación hace que te sigas, desde luego, formando, aprendiendo, pero también cierto que te abre puertas también con gente académica y también con gente tanto del sector público como la iniciativa privada, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues creo que cierto camino se fue abriendo en cierta manera. Podemos decir entonces, Oscar, que lo tuyo fue, bueno, egreso, no tengo nada seguro, tengo que buscar por mi cuenta porque nadie me lo va a facilitar si no soy yo. En un primer punto, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo mejor que yo hago? Gestionar ese talento que uno tiene, porque todos tenemos un talento. Lo que a veces tenemos es una mala gestión del talento que tenemos. Sí. Y en tu caso, gestionar el talento que yo tengo, que lo mío por el momento son la investigación, y se empiezan a abrir las puertas, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, completamente así fue. Digamos, yo no sabía si era un talento, no sabía si lo podría calificar al menos al día de hoy así. Si me dije, es algo que me está gustando hacer, además cuando lo hago aprendo cosas, y ahí me quedó claro que pues fue un camino que te abrió ciertas puertas, ¿no? Conocer gente, etcétera. Y sí, en efecto, como lo dices, creo que fue un rumbo precisamente que me fue dando luz y parámetros para ir desarrollando otras cuestiones más adelante. Estás en Vicefiscalía Anticorrupción, termina tu tiempo en la Vicefiscalía Anticorrupción, ¿y luego? De ahí estamos hablando 2018, finales 2018, 2019. Fíjate, ahí, parte de esto, qué interesante pregunta, ahorita estoy reflexionando todo las preguntas son como que te hacen flashbacks de tu vida, y en ese inter, incluso en la Fiscalía Anticorrupción, desde la Secretaría de la Función Pública en México, pues siempre he sido muy, digamos, seguidor del trabajo de la Corte, ¿no? Es decir, me gusta darle seguimiento a lo que hace, tanto en pleno como en salas. Y de alguna u otra forma, nunca se me ha ocurrido trabajar en ese momento hasta que algo nació en mí que quería trabajar precisamente en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo por el impacto que tiene y lo que implica la labor jurisdiccional federal y también la local, desde luego, pero digamos, estaba un poco más pegado al tema federal, y busqué la forma, a fin de cuentas, de ver cómo podía ingresar al Poder Judicial de la Federación, y en ese inter me metí a uno de los concursos abiertos para ingresar a este famoso curso de la hoy Escuela Federal de Formación Judicial, que es el curso insignia, que se llama el curso básico de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, hay un examen de admisión, quedé, y es un curso literal, casi una maestría, yo diría. Es 1 año, las clases son de lunes a viernes, bueno, en mi entonces fue así, esto ocurrió en 2019, estimado Hernán, y las clases son de 8 a 10 de la mañana, y las clases te los dan los titulares de acá, ¿no? Es decir, jueces, magistrados, alguno que otro secretario, y la verdad aprendes mucho, ¿no? Porque te da directamente clases ellos sobre su experiencia en temas de amparo, recursos, etc. Y de ahí, pues yo me había quedado sin trabajo, y la verdad es que fue una moneda al aire, le aposté a meterme al curso, a aprender al curso,
y dije, pues no tengo nadie con quien entrar aquí, digamos, pero voy a echarle ganas, digamos, como alumno al curso para ver si algún juez, algún magistrado le gusta algo y en algún espacio que tenga como oficial, pues a ver si puedo entrar. Vamos a esforzarnos, ¿no? Al 110%. Exacto, 120%. como alumno, ¿no? Y fíjate Bueno. que así pasó. Y por ahí de mayo de 2019, me acuerdo perfectamente, un día estaba, pues, no me acuerdo qué estaba haciendo, y me habló la secretaria particular de un magistrado, y me invitó, me dice, oye, te hablo por parte del tribunal, del magistrado tal, el magistrado Rodríguez Minaya, que fue mi primer jefe, me dio la primera oportunidad de entrar al Poder Judicial de la Federación, y pues me dice, bueno, hay una vacante ahorita de 6 meses, una plaza, si te interesa cubrir una plaza de una licencia de 6 meses, y dije, pues claro que sí, era lo que estaba esperando y entré muy emocionado al Poder Judicial y fue mi primer camino, ¿no? Para entrar al Poder Judicial, y ahí estuve esos 6 meses y la verdad fue una gran escuela en el Tribunal Unitario, en el entonces Tribunal Unitario, porque pues como sabes ahorita ya se transformaron en tribunales colegiados de apelación a raíz de la reforma constitucional de 2021, y pues fue una gran escuela. Me empezaron a dar mis primeros expedientes para hacer mis primeros proyectos de sentencia y pues vas conociendo la labor jurisdiccional federal, etcétera, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia increíble y pues ahí se fue dando también parte de ese camino entrada a la carrera judicial federal. ¿Hay recompensa en el esfuerzo? Yo diría que sí. Y el tema que mencionaba sobre toma de decisiones, pues sí, en su momento fue una apuesta al aire, porque era pues quedarme sin chamba en cierta medida y apostar a ver si esforzándome y comentando y haciendo bien las tareas, a alguien le gustaba y pues así pasó, a fin de cuentas, ¿no? Y ya, ahí entré al Poder Judicial Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Oscar. La siguiente conquista, ¿no? Me imagino que te pusiste en la mente, la siguiente, ya estoy en el Poder Judicial Federal, la siguiente conquista, ¿cuál es? ¿Cuándo entra por tu mente que quieres trabajar ya directo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro, mira. Como dices, obviamente era una meta que yo tenía a mediano, largo plazo, porque yo quería agarrar experiencia, desde luego, en órganos del Consejo de la Judicatura, juzgados de distrito, tribunal unitario, un colegiado, foguearme ahí, ir construyendo carrera, y después, digamos, con un poco más de capacitación, pues entrar a la Suprema Corte, ¿no? Pero sí, fue la meta más o menos, en algún punto, y era lo que yo esperaba, ¿no? Y en esencia lo que intenté hacer fue, pues, ver cómo ir, pues sí, tocando puertas en la Corte, precisamente con algunos ministros, algunas ministras, y mandar currículums. Y en ese inter, pues, había mandado currículum y como en 5 meses que lo mandé, pues bueno, me contactan, a fin de cuentas, me llaman para una entrevista de trabajo. Había un proceso de selección, que son un concurso de oposición, donde bueno, en mi caso eran 3 fases, ya sabes, examen, un proyecto de sentencia, conocimientos generales en constitucional, lo que ve la Corte, etcétera, entre otras cuestiones. Pues sí, medio complejo el concurso de oposición, y ya si ibas pasando, pues te avisaban, ¿no? Si ibas pasando fases, y al final, la última fase, pues es una entrevista con la ministra. Y tuve el gusto y el honor de trabajar 2 años con la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y pues la última parte era una entrevista con ella, y pues es una plática más que nada, pero yo creo que cada quien lo hace diferente, o sea, con cada persona. Me acuerdo que igual me preguntó algunas cuestiones de derecho. Es interesante porque pues te imaginarás, y las personas que nos escuchen que estudian derecho, sean abogados, pues tener a un ministro o una ministra es en cierta medida, pues impone, ¿no? Un juez constitucional, una jueza constitucional está enfrente. ¿Cómo te sentiste cuando te hablan y te dicen, tienes una entrevista con la ministra? Como en cierta medida, como viste la película de seguro sí de Will Smith, la de En Busca de la Felicidad, sí, sí, sí. La parte final cuando le dan la chamba, pues más o menos algo así, ¿no? No sé si está muy romántico esto, pero creo que es algo similar. La verdad es que sentí mucha emoción porque pues uno en lo que está haciendo eso es como que dices, chispas, hay mucha gente que quiere entrar. Incluso me comentaron que estaban compitiendo 160 personas, que revisan 160, bueno, en ese momento eran 160 currículums. Pues es un montón de gente, porque la verdad pues es un lugar donde mucha gente quiere llegar, mucha gente quiere trabajar, quiere tener los puestos más altos y demás, ¿no?
Y yo estoy seguro que muchos, no solo por un tema personal, sino al menos desde mi óptica, lo que te mencionaba hace rato era que mi intención o perspectiva de trabajar en el Poder Judicial y aún más en la Suprema Corte es el tema de lo que puedes hacer desde la judicatura para la gente, sentar precedente y criterios en desarrollo y alcance de derechos humanos, ¿no? A fin de cuentas, donde hay muchas sentencias, desde luego, que evidencian cómo benefician, desde luego, a las personas, en materia que quieras, administrativa, seguridad social, por ejemplo, el asunto de trabajadoras domésticas, ¿no? Que ya ahorita pueden, ellas, o mejor dicho, están obligados los patrones a inscribirlas al régimen voluntario del IMSS, ¿no? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras, ¿no? Digamos, no es tan jurídico el tema de hoy, pero conocemos sentencias muy protectoras en materia de derechos humanos. Y esa era mi intención, precisamente, formar parte de un gran equipo de trabajo, y la verdad es que la ministra tiene un compromiso, y ella te lo hace ver, un compromiso con la sociedad, con el país y con la Constitución para hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Y creo que ella todo el equipo de trabajo nos compartía eso, y cada uno pues trataba de hacerlo mejor en su manera para esta cuestión. Estamos hablando del año 2000... Entré en marzo de 2021. 2021, o sea, hace 3 años, tenías 30 años cuando entraste a trabajar a la Corte. 29, sí, exactamente 29. A trabajar a la Corte. En retrospectiva, ya aquí a cierto tiempo, ¿cómo ves el haber entrado tan joven a la Corte, ya directo con una ministra? Pues nunca lo había pensado así en tema de edad, sino más bien en que las cosas se fueron dando. Lo que te podría decir es que, y lo que podría compartir, ahorita que reflexiono y mi cabeza está reflexionando varias cosas de esta charla, pues es que alguna vez leí por ahí o escuché como que quien ama su trabajo, no su trabajo, más bien quien ama lo que hace, está destinado al éxito, en cierta medida. Y no es que yo me considere una persona exitosa, ni la más exitosa, ni nada, no quiero decir eso, sino que en cierta medida a lo que voy es que ni que porque ames tu trabajo vas a tener éxito en sí, sino que uno tiene que generar las condiciones de lo que le gusta hacer para irse agarrando camino en cierta medida, y yo siento que las cosas, si se van haciendo así, las cosas van tomando rumbo y las cosas se van dando inconscientemente, y también creo que involucra mucho eso de ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Y dicho y hecho, entonces, pues creo que así ha sido, ¿no? Es lo que podría decir. ¿Por qué lo recalco, no? Porque quiero que para las nuevas generaciones de que sí se puede, o sea, no importa, claro, 28, claro. 20, se puede, tú eres el ejemplo más claro de ello, ¿no? Los 29 años y ya estar en la Corte, a lo que muchos quizás aspiran en un momento dado, y piensan que pudiera llevarles años, pero si realmente te comprometes con lo que quieres y lo buscas, porque no van a venir a buscarte, tú tienes que salir por ello, ¿no? Sí, de acuerdo. Y retomo algo que dijiste al inicio, ¿no? El ser mejor cada día. Hay quienes dicen que el éxito es el ser mejor cada día. De acuerdo. ¿No? Entonces lo retomo. Sí. Ok, estamos en la Corte. Excelente, estás ahí en la Corte, 2 años. Luego Oscar decide regresar. Fueron 2 años, digamos, muy movidos, conociendo, la verdad es que el trabajo en la Corte es muy interesante, porque además a mí me permitió igual conocer realmente, digamos, desde una óptica, no, déjame decirlo así, me permitió conocer constitucionalmente la estructura y cómo funciona tu país, porque ves distintos mecanismos de control de constitucionalidad, como la controversia constitucional sobre todo, donde realmente ves los pleitos entre órganos políticos, ya sabes, entre la federación contra un estado, exactamente, ¿no? Los sujetos legitimados para promover este juicio de poderes, digamos, entre poderes, y te das cuenta cómo funciona y la importancia de conocerlo, y a raíz de eso, cómo funciona tu país, ¿no? Digamos, desde una óptica de cómo está políticamente estructurado y cómo el federalismo también impacta en la vida de los ciudadanos y por qué es tan importante esta distribución de competencias y demás, ¿no? Entonces fue un asunto realmente muy, muy interesante, ¿no? Terminando esto, la verdad es que pues yo había terminado el curso básico de secretarios desde 2019, tenía la licencia, y en una de esas yo quería, parte de mi gusto por los tribunales, por los órganos de justicia, es conocer las distintas instancias. Y si te das cuenta, yo conozco muchos colegas de la Corte que empezaron... Al revés, tú estabas haciendo el camino de Corte para tribunal
o juzgado. Exactamente. Y cuando generalmente es al revés, es de juzgado, Exactamente. tribunal, corte. Muchos empiezan en juzgado de distrito, desde los puestos más bajos hasta secretario, después se van a uno de apelación o a un colegiado, y algunos terminan en la corte, ¿no? Y después ya se van a jueces, magistrados, etc. Y yo empecé, como dices, al revés. Empecé en un tribunal unitario, que es un tribunal de apelación. Después me fui a la última instancia, que es la corte, como tribunal constitucional. Y después me moví a un juzgado de distrito en Irapuato, con la jueza Carla Macías Lovera. Fue una experiencia muy padre y muy enriquecedora, Hernán, porque te decía, y la jueza me dijo, tú estabas en la corte, y dice, pero ahorita vas a ver realmente los golpes de primera instancia, los golpes que vemos, si bien no es justicia cotidiana, pero sí, digamos, la justicia de primer impacto de la justicia federal en amparo, ¿no? Y procesos federales también. Y la verdad es que es otro mundo. Y me gustó porque a fin de cuentas te das cuenta precisamente de ver cómo funciona la justicia federal desde distintas instancias y por qué ciertas cosas pasan en primera instancia, tal vez en colegiados de apelación, en tribunales colegiados de circuito, y tal vez cosas que la Corte o el propio Consejo de la Judicatura tienen que ir observando, ¿no? Y ella me acuerdo que la jueza Carla, que fue mi jefa, me decía, te vas a dar cuenta tal vez de este desorden, que no desorden, o sea, que haya sido, digamos, en sentido negativo, peyorativo o algo así, sino más bien como que este rol invertido que tuviste en tu turno en órganos de distinta jerarquía o instancia, pues te vas a dar cuenta de cómo funciona todo el aparato judicial federal, ¿no? Y entonces, pues estuve ahí aprendiendo muchas cuestiones, también como secretario de juzgado de distrito, en una ciudad muy complicada, a diferencia de Mérida, que pues es una maravilla en muchas cosas. Aquí los amparos, pues, son amparos tranquilos, pleitos, digamos, no hay nada grave. En Irapuato eran amparos de desaparición forzada de personas, llegaban familiares a pedirte una comparecencia de amparo porque acaban de levantar a su hijo, algún familiar. Entonces te das cuenta, fue una especie de shock también, porque te das cuenta de la inseguridad del país, ¿no? A fin de cuentas, y también la labor y la importancia de tener tribunales independientes, imparciales y que estén ahí también en favor de la gente, ¿no? Más pegado a la gente, sí, a la sociedad. Exactamente, ¿no? Desde primera instancia, la jueza Carla es muy famosa también, desde luego, por los criterios que ella ha desarrollado en materia de desaparición forzada de personas, cómo colaboramos con instituciones públicas y privadas para dar de la manera más rápida posible la localización de la persona desaparecida, y entre otras cuestiones, ¿no? Que a ella le gustaban mucho y que creo que también fue una gran escuela porque es una jueza que también te forma, ¿no? Exigente, es una jueza que creo que es de las personas que me impresionaba mucho lo mucho que sabía de derecho y la firmeza con la que tenía muchas cuestiones, y es una persona que pues, le aprendí mucho y me encantaría seguir aprendiéndole, y por eso fue una gran escuela, ¿no? Y estuve pues, ahí un rato en Guanajuato. Excelente. 33 años y todo lo que has recorrido, ¿eh? Lo que te falta. Vamos a cambiar un poquito del tema. Claro. Liderazgo. ¿Qué es un líder para Oscar? Wow. Qué pregunta tan complicada. Pues mira, yo diría que un líder, tal cual, en términos sencillos, para mí es una persona que refleja, tal vez, inspira en lo que se dedique ese líder, un músico, un jurista, un político, tal vez. Yo diría que líderes políticos hay muy pocos al día de hoy, pero alguien que inspire en lo que se dedique, pero inspire para bien, y también alguien que sea coherente con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Entonces creo que un líder puede ser más o menos esas cualidades, alguien que te inspire, pero que te inspire con ética, con principios, que su labor y su actividad sea íntegra, también es decir, no un líder que dañe a la sociedad o dañe a personas, sino un líder que precisamente sus acciones y a lo que se dedique sea en pro de mejorar o crear mejores versiones, como decía al principio de esta charla, mejores versiones de alguna cuestión en particular de la vida en general, ¿no? Siempre y cuando no contradigas su quehacer, con su decir con su quehacer, ¿no? Creo que para mí eso puede ser la figura de un líder, tal vez. El que hace mejor a los demás. Mande. El que hace mejor a los demás. Y desde luego, claro, eso que mencionas también, estimado Hernán, alguien que también ayuda, le da empujón a las personas necesarias y que también te fomenta, desde luego, a ser una mejor persona o una mejor versión de ti. Yo creo. Docente, tú has impartido clases a nivel licenciatura y a nivel posgrado sí. en diferentes universidades de Yucatán, del interior del país e incluso en el extranjero, si no estoy mal. ¿Qué te ha dejado la enseñanza? Es decir, estar frente al grupo, ¿qué te han aportado tus alumnos? Wow, pues mira,
qué interesante pregunta, porque además ahorita es el Día del Maestro. Así Y es. pues algunas cuestiones, de todo un poco, ¿no? Hay algunas cuestiones, pues digamos, negativas también, desde luego. Pues como sabes, hay alumnos de toda índole, figura y demás. Pero también es que ha sido una labor muy padre ser docente, sobre todo para tratar de ver que las familias, desde luego, cada alumno tiene una historia detrás de, no solo es el alumno que se presenta en tu salón, sino que todos tienen una historia detrás, a fin de cuentas, ¿no? Familiar, personal, etcétera. Y creo que me ha llevado también a detectar ciertas desigualdades en la sociedad y más que nada tratar de ser empático. Ya sabes, a fin de cuentas creo que ser profesor, yo no busco ser como que un profesor líder que me ven así mis alumnos, sino sí me gusta como que tal vez expresar o tratar de construir lo que yo no tuve tal vez en mi educación jurídica, ¿no? Lo que he tratado de hacer es tratar en cierta medida de transformar la enseñanza del derecho para hacerlo un poco más práctica y que ellos vean que el derecho puede ser en cierta medida, o al menos la forma de enseñarlo puede ser divertido, ¿no? Y que puede ser práctico también, y que no todo está en los libros tal cual, sino que lo que se conoce tiene un impacto en la práctica a fin de cuentas. Ser docente también me ha enseñado a ser, digamos, empático con ellos, me ha enseñado desde luego a escucharlos, a escuchar a los alumnos, al alumnado en general. Todos y cada uno de ellos tienen cosas que enseñarnos, creo, a fin de cuentas, ¿no? Y lo que más me interesa a mí cuando daba clases en licenciatura es ver al final del semestre qué voy a aprender yo de ellos en cierta medida, ¿no? Es decir, qué Claro, puedo la aprender de ellos. retroalimentación, ¿no? Sí, exactamente. Y pues ver más o menos pues el tipo de amistad que se lleva alguno con ellos, etcétera. Creo que son igual áreas para hacer cierta relación con tus alumnos. Pues luego salen muy buenos amigos de allá, ¿no? A fin de cuentas. Y enriquece mucho igual ver su transformación a lo largo del semestre, cómo empiezas a hacer preguntas generales. Creo que a mí me da mucha satisfacción, seguramente a ti igual, estimado Hernán, que empiezas a hacer preguntas generales de conocimiento y ves que no les va mucho tu materia y demás. Llega el final del semestre y ven que ya te responden súper fácil las primeras preguntas, etcétera, y ves cómo van avanzando y progresando. Y creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? A fin de cuentas. Excelente, sí, por supuesto. Al final de cuentas, decía Cicerón que si quieres aprender, hay que enseñar. Completamente, ¿No? Eso nos decía Cicerón. Oscar, has estado en lugares laborales donde la toma de decisiones son importantes. ¿Cómo tomas una decisión compleja? Por ejemplo, este asunto tiene que ir así o este asunto parece que va así. Decisiones difíciles. ¿Cuál es la estrategia que utiliza Oscar para tomar esas decisiones complicadas? Pero ya más a temas de... ¿Te refieres ya más a estrictamente jurídico en la toma de decisión, tal vez? En general, más que nada. Ok. En tu vida laboral, social, personal. ¿Cómo tomas las decisiones complejas? Mira, la verdad es que es una pregunta bien complicada. A mí me gustaría poder respondérmela, ¿no? Te diría que tal vez es más fácil responder eso en algún asunto, algún proyecto de sentencia, a diferencia de las decisiones personales que me tocan hacer, ¿no? Por ejemplo, esa vez que te platicaba de que, ok, renuncié para ver si entro o no al Poder Judicial Federal, pues sí era un momento en que tenía que sentarme, a meditar bien y platicarlo, no sé, con mis papás, etcétera, para ver más o menos qué decisión voy a tomar, porque era quedarme sin trabajo, sin ingresos, sin nada, y apostarle a ver si entraba o no al Poder Judicial, ¿no? A fin de cuentas. Yo la verdad es que tengo la oportunidad, a fin de cuentas, de tener un grupo cercano de apoyo, muy chiquito, entre ellos pues, mis papás, etcétera, donde creo que eso ayuda mucho a la gente, igual platicar las decisiones relevantes de la vida de uno, para ver más o menos qué ideas te sirven. Y una vez que tengas cierta lluvia de ideas, tú mismo reflexiones y tú mismo tienes el control de tu decisión y de tu vida, ¿no? Decía Ortega y Gasset, más o menos, que uno se va construyendo, que sus decisiones son lo que van formando a cada uno. Y lo que suelo hacer es, pues, más o menos tocar base con las personas que me inspiran, las personas que son guía en cierta medida, como mi papá, mi mamá, etcétera. Y de ahí sentarme a reflexionar, ponerme a ver tal vez pros y contras,
Y a fin de cuentas, estimado Hernán, yo creo que es un tema también de corazonadas, de ver más o menos qué es lo que te dice tu interior en cierta medida, que puede ser un mejor rumbo respecto a algo que vas a hacer, ¿no? Y la verdad es que no tengo una metodología estrictamente dicha, pero así es lo que he hecho en cierta medida en algunas decisiones, digamos, relevantes o complicadas de mi vida, y pues siento que ha ido bien, ¿no? También me he puesto a pensar, creo que para finalizar esta pregunta, tal vez no preocuparme tanto y vivirlo. A fin de cuentas, si ya hay algo escrito, digamos, está ahí y va a ser, a fin de cuentas, y tratar de ponerle buena cara a lo que vea, pero obviamente hay que estar consciente en la toma de decisión que se toma, ¿no? Creo. Correcto. Una pregunta también algo compleja, el fracaso. ¿Cómo lidiamos con el fracaso? Es imposible escapar de él. En algún punto tenemos que toparnos con el fracaso, en sueños que no se cumplen, porque eso también genera un fracaso, ¿no? En el sentido de que no se cumplió, viene una decepción, porque piensan que las decepciones son quizás solo perder el trabajo, pero a veces una meta que no se cumple. Claro, claro. Genera también una especie de fracaso de que, ching, lo tenía, pero se fue. No lo pude alcanzar. ¿Cómo lidias con él? De acuerdo. A ver, híjole, pues es igual algo similar. Yo diría que, y parte de lo que he aprendido, algunas cosas que no se llegan a dar o algo así, y no solo en cuestiones jurídicas, ¿no? Cualquier cosa de la vida. Fíjate que al final, obviamente, como tú dices, ¿no? Uno se llega a bajonear porque algo no se dio como lo tenía planeado, pero pasa el tiempo y algo pasa, o sea, algo ocurre que bueno, al menos es lo que me ha pasado a mí, que me ha retomado, o sea, te guía por otro rumbo y que te va gustando, o sea, que me ha ido gustando más, etcétera, ¿no? Y eso me ha orillado precisamente a tratar de decir que la vida está hecha para eso, es parte de lo que tenemos que vivir. ¿En qué sentido? Que obviamente va a haber logros, va a haber éxitos y demás, y va a haber... Hago una pausa. Yo creo que los conceptos de éxito y fracaso son muy subjetivos, ¿no? Por ejemplo, ahorita para mí un tema de éxito también es que más allá de lo monetario, porque no hablo de monetario en cuestiones exitosas, sino me refiero a que sí tienen que ver, y eso, bueno, decías, muy subjetivo, depende de cada quien. Tal vez para alguien el dinero tenga que ser algo, es sinónimo de éxito, para otras personas no. Pero yo he visto que parte del éxito, al menos en mis 33 años, es que que seas feliz con lo que hagas. Porque puedes ser millonario y ser infeliz, y eso obviamente te va a tener hundido y bajoneado. A lo que yo creo es que, en cierta medida, el éxito también puede ser como que hagas las cuestiones que te gustan hacer, salir con tus amigos, a tomarte una cerveza, un café, tener gente de calidad en tu vida, que puedas combinar precisamente tu vida personal con tu vida laboral, etcétera, ¿no? Creo que esas son cuestiones tal vez más de éxito, y el fracaso también creo que debe tener un tema de subjetividad en cómo lo conceptualizas y cómo lo vives. Y lo que yo podría decir es que las cuestiones que no salgan como a uno le parece, hay que ir forjando cierto carácter para enfrentarlos y no resentirnos por eso. Y desde mi óptica lo que me ha pasado es que tal vez la vida te está llevando por otro lado porque va a ser mejor para ti, por tal o cual razón, y así ha sido. Entonces creo que lo que yo podría recomendar es que no se desesperen, no se bajoneen, a fin de cuentas, y la vida siempre tiene, creo que, algo mejor para uno, a fin de cuentas, yo creo. Excelente. Para ir concluyendo, Oscar, 5 libros que le recomendarías a estudiantes de Derecho. Estrictamente de Derecho, jurídicos. En general. Bueno, a ver. Porque a veces piensan que solamente debemos de leer libros de Derecho, sí, ¿no? Claro. Pero nos forma la literatura en general, ¿eh? Completamente. A ver, híjole, yo voy a ir mencionando tanto literatura, jurídicos y demás. Los 5 que tú consideres que me marcaron, son indispensables, se los recomiendo a estas personas que tienen que leer. A ver, uno de estrictamente jurídico, uno que me gusta mucho, es uno que se llama El Derecho Dúctil, de Gustavo Zagrebelsky, que fue exmagistrado del Tribunal Constitucional italiano. Es un amarillito publicado por la editorial Trota. Se llama El Derecho Dúctil, Derechos, Ley y Justicia. Y creo que es un libro muy interesante para que el estudiante conozca precisamente desde una manera histórica la transformación de los sistemas jurídicos. ¿Y cuál es la diferencia entre esos 3 conceptos? Ley,
derecho y justicia. Porque antes, cómo fuimos pasando, por ejemplo, de los estados de derecho legislativo, en el sentido de que quien mandaba y reinaba a fin de cuentas eran los congresos, los parlamentos o el poder ejecutivo, y que con eso a fin de cuentas lo que ocurría es que los derechos eran determinados por el legislador, simplemente lo que el legislador ponía en las leyes, eso era el derecho. Y cómo con el paso del tiempo, distintas transformaciones de los sistemas jurídicos, pasamos entonces a algo que conocemos como el Estado constitucional del derecho, ¿no? A fin de cuentas, y cómo se va transformando toda esa cuestión para nuestra práctica jurídica. Entonces, creo que eso es fundamental para ir conociendo estas cuestiones, ¿no? Sobre transformación de derecho y transformación de sistemas jurídicos. Otro que a mí me gusta, ya no jurídico, de literatura, es uno de mis libros favoritos, que es La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, un autor que de hecho falleció hace como 2 años aproximadamente, creo que 2022 o el año pasado, 2023 falleció. Y es un libro que toma varios temas. Obviamente no es nada de derecho. Sí tiene algunas cuestiones de derecho por ahí, bueno, mezcladitas y demás, pero es lo mínimo. O sea, no es un libro jurídico, es un libro de novela, de entretenimiento. Y la verdad es que Milan Kundera escribe muy... La letra que él tiene, la pluma que tiene y las frases que se va aventando ahí, los tipos de quotes que se echan en distintas materias, digamos, lo digo porque es un libro que involucra historia, involucra política, un régimen, digamos, muy conservador, medio autoritario en República Checa de ese momento, en la cual, por ejemplo, los artistas tenían prohibido, no había un cierto tipo de libertad de expresión para artistas, no podían pintar lo que se les ocurra. Tenían que pintar cuestiones que eran acordes al régimen, y si tú pintabas algo que fuera contra el régimen, pues era sanción, tal cual, pena privativa de libertad, cárcel tal cual, ¿no? Y mezcla también algunas cuestiones de medio románticas, amorosas. La verdad es que no es mi género literario el amor, las cuestiones románticas, pero también hay una historia ahí de más o menos de amor entre 4 personas y demás, ¿no? Cómo se mezcla esta cuestión, el trabajo, el periodismo de la República Checa, y también el tema de los animales y la eutanasia de los animales. Y algo mencionaba ahí Milan Kundera, cómo las personas, hablando ya en temas de derecho, que los animales tienen tal vez un derecho que las personas no tienen, ¿no? Que es el tema del derecho a morir, ¿no? Que digamos, más allá de si estamos a favor o en contra, pues es un tema que en otras latitudes se ha tomado, ¿no? Por ejemplo, en España, pues tienen recientemente en 2021, 2022, sacaron literal una ley de eutanasia, ¿no? O Bélgica, que va para niños también. Wow, no sabía, pero pues mira, ¿no? A fin de cuentas. Entonces creo que es un libro que lo recomiendo mucho y lo van a disfrutar demasiado. Otro libro de derecho que yo creo que te recomendaría es uno que creo que es muy apropiado leerlo en estos momentos, que se llama El Derecho Degenerado, ¿cómo se llama? De Bernd Reuters. Bernd Reuters fue un autor alemán, un jurista alemán, donde en ese libro, Derecho Degenerado, así como lo dice, habla sobre los juristas del régimen nazi, los juristas del régimen nacional socialista. Entonces, es un buen momento para decir que a fin de cuentas, las democracias mueren también por, en cierta medida, pues, políticos sin escrúpulos y juristas que maquillan precisamente, maquillas que le dan el barniz de legalidad a los planes de política pública de los regímenes autoritarios, ¿no? Y te hablan precisamente de la formación de los principales juristas nazis como Carl Schmitt, Karl Larens, entre otros, que a fin de cuentas fueron creando una maquinaria jurídica, marco jurídico, para crear la barbarie que fue el Holocausto, crear las leyes antirraciales, es decir, que, por ejemplo, estaba prohibido, desde luego, o sea, era penado, por ejemplo, que hubiera una relación amorosa y una relación sexual entre una alemana y una persona judía, ¿no? Alguien que no consideraban de la raza aria o alguien que no consideraban puro, ¿no? Toda esta maquinaria que van creando, y después es muy importante cómo incluso hasta los métodos de interpretación se tienen que apegar precisamente a lo que el Führer, Hitler en su momento consideraba sobre lo que era un proyecto de vida política y demás, ¿no? Y después cómo pierden la Segunda Guerra Mundial, y para que ellos puedan volver a ser, digamos, a vivir su vida como juristas, tienen que meterse en un proceso de desnatificación. Y lo más chistoso es que muchos de ellos después empiezan a trabajar en las comisiones para crear la ley fundamental de Bonn, es decir, la constitución de la actual Alemania.
Y pues bueno, creo que es un libro que recomendaría precisamente en historia y derecho, Es un ¿no? tema muy interesante ese que tocas, ¿no? Porque cómo la Alemania nazi pierde de vista la fuente más importante de derecho, que es el ser humano, la persona misma. La Porque dignidad. soy de los que piensan que la fuente más importante del derecho es la persona. Claro. Un derecho que no está para servir a la persona es un derecho que no sirve. De acuerdo. Entonces, de acuerdo. lo dejan, lo primero lo tienen, lo olvidan con la Alemania nazi, luego tienen que retomar otra vez que la fuente de derecho más Exacto. importante es la persona. De acuerdo. Y entonces creo que entre muchas cosas más que se encontrarán por allá, la verdad es que es un libro que recomiendo mucho, más aún en estos días, ¿no? Un cuarto libro que podría recomendar también es, híjole, lo leí precisamente, es un libro muy clásico, pero creo que vale la pena mucho leer, y lo leí en un momento muy extraño, en la plena pandemia, y es, seguramente lo has leído, o lo han leído muchas de las personas que escuchen, que es uno de José Saramago, sobre el famoso libro que tiene Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Es un libro que habla precisamente de una pandemia en cierta ciudad, donde ahí la pandemia consistía en que la gente se empezaba a quedar ciega, pero una ceguera blanca, es decir, cuando te quedas, de la nada la gente empezaba a quedar ciega, pero no era una ceguera como cuando cerramos los ojos y ves oscuro, sino que ves blanco todo. Y el gobierno lo que empieza a hacer es como que una especie de campos de concentración, no en el sentido nazi, pero empiezan a hacer como que a agrupar y a chocar gente para tratar de que la epidemia no se distribuya y evitar la ceguera y demás. Y empieza entonces empieza ahí, digamos, las personas ciegas empiezan a crear grupos pues de poder, grupos sociales dentro de esos campos donde estaban, y empiezan a batallar por comida, por posesiones dentro de ese campo en sí. Cómo después se van, bueno, eso ya mejor ya iba a spoiler, Alert pero spoiler, alert spoiler. pero hay ciertas cuestiones muy padres que te van enseñando precisamente entre el apoyo humano y otras cuestiones, ¿no? Entonces creo que también es un libro, no quiero spoiler, bueno, iba a echar spoiler, pero creo que es un libro que vale mucho la pena leer, ¿no? Y la verdad es que es un libro que no sé de qué trataba, solo sé que era un libro famoso de José Saramago. Lo empiezo a leer en pleno encerrón de cuarentena y dije, wow, pues estoy viviendo esto, ¿no? A fin de cuentas. Y ya, entonces creo que ese es el tercero que digo, ¿no? Cuarto. Bien ahorita el cuarto. No, el quinto. ¿Ya es el último? Ya es el último. ¿Qué fue? Ok. De derecho o de literatura podría ser... Que gustes, que digas, tienen que leer. Pues yo diría, a ver, de los otros que tengo acá... es que estoy pensando si... O a ver si hay un sexto igual. Mira, hay uno que me gusta mucho que creo que habla... Que lo voy a relacionar literatura con derecho. Es un librito muy chiquito de Albert Camus que se llama El extranjero, que seguramente igual lo conocen muchos. Está publicado por distintas editoriales, y habla de una persona que comete un crimen, digamos, tiene una relación con Mary, una mujer, y están en un día en la playa y comete un crimen, le dispara a una persona de origen árabe y lo enjuician. Pero previo a esto, la historia narra en que él va al velorio de su mamá fallece, pero él no se veía triste, no estaba llorando en el velorio de su mamá, se veía como si no hubiera muerto nadie, ¿no? Y entonces eso es importante porque en el juicio, cuando lo empiezan a enjuiciar, y aquí es donde digo, se relaciona el tema de filosofía, derecho y literatura, los argumentos que se lleva a cabo el fiscal precisamente para enjuiciarlo están completamente alejados de el rigor penal, es decir, si el hecho encuadra dentro del tipo penal de homicidio tal cual, ¿no? Y a los argumentos más fuertes que empieza a usar el fiscal es precisamente que es una persona desalmada. Y estoy hablando que esto pasa hace muchos años, digamos, cuando la sociedad se fijaba mucho en la reputación de las personas, en qué hacían, qué sentían, cómo eran frente a las demás personas. Y el argumento más fuerte del fiscal era precisamente que era una persona desalmada porque no lloró el velorio de su mamá, y porque no tenía ningún tipo de remordimiento, ni de sentimiento, ni nada, y por eso merecía estar en la cárcel, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, lo que te trata de enseñar Camus ahí es una sociedad que se rige por cierto tipo de figuras o estereotipos, que desde mi óptica esa es mi interpretación, de cierto tipo de estereotipos, de comportamientos que tenemos que tener frente a la sociedad. Es decir, lo que hay una moral crítica de lo que es bueno y lo que es malo y lo que es un comportamiento digno. Lo que es socialmente aceptado. Lo que es socialmente aceptado y demás. Y entonces eso es importante porque lo uso en clases de argumentación para decir, a ver, fíjense qué tipo de falacias están cometiendo, vicios argumentativos,
en un tema de derecho penal para que vean la calidad de robustecer precisamente nuestra argumentación en ese sentido y que la defensa no tuvo esa habilidad para contrarrestarlo, ¿no? O contradecir y contraargumentar los argumentos del fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que lo recomendaría mucho en ese sentido igual. Excelentes recomendaciones, ¿eh? Excelentes recomendaciones. Para concluir, Oscar, ¿qué le recomendarías a las futuras generaciones de abogados? ¿Qué dirías? Pues ya estando acá, híjole, a ver, uno, si me permites, igual diría a las personas que estén en prepa que pretendan o consideren que van a entrar a estudiar Derecho. Haría dos recomendaciones, a ellas y a unos que ya están, digamos, egresando o están en este camino. A las que están considerando su carrera de Derecho, yo diría que se acerquen a despachos o a gente que ya esté ejerciendo y conozcan de primer mano qué es esto y cómo se ejerce el derecho, porque como sabes, pues no hay una sola profesión. Eso me pasó a mí, por ejemplo, yo solo pensaba en derecho en el abogado litigante, pero nunca me imaginé que había un servicio público, que había una carrera judicial, que también hay carrera del servicio exterior mexicano. El por docente, ejemplo, el investigador. Ser investigador, desde luego, la academia, entre otras cuestiones, la notaría, la fe pública, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de abogados que puede ser dentro de la abogacía, desde luego. Pero desde mi óptica eso no se explica en las preparatorias, cuando estás en estas clases de... ¿Cómo son estas clases de...? Sí, de educación profesional. Ajá, pero las que te invitan como que para... Ay, se me olvidó. Las que te intentan llevar como que de motivación para ver cuál es tu perfil de carrera y demás. Okay. Y creo que no abordan esas cuestiones, ¿no? Entonces creo que es muy importante porque uno está completamente alejado a la realidad de lo que es el servicio o la abogacía en general, ¿no? Entonces yo diría que si les interesa y demás, se acerquen para ver realmente cómo es una semana trabajar en un despacho, cómo es una semana trabajar en un juzgado, en un tribunal, en una notaría, etcétera. Hay una especie de estigmatización a que solo el litigio. Exactamente. Y de ahí conozcan la variedad de cosas que pueden hacer y si se dan cuenta que si es el trabajo que les gustaría hacer, ¿no? Y a los que están, digamos, ya estudiando y a punto de egresar o, digamos, recién egresados, ¿qué recomendaciones podría hacer yo? Híjole, pues que yo creo que es compartirás esto conmigo, estimado Hernán, yo creo que es una carrera de mucha pasión. Yo creo que esa pasión la van a ir encontrando un poco desde el inicio de la carrera, más o menos, en lo que van desarrollando, o es algo que lo van a ir encontrando, ¿no? O sea, en el camino mientras van agarrando ahí. Yo lo que diría es, a fin de cuentas, es una carrera tan cambiante y, digamos, esto es algo que no es nuevo lo que voy a decir, desde luego, sino no dejar, más bien la tarea principal que tenemos que hacer es no desactualizarnos y tratar de estar al día en los cambios legislativos, jurisprudenciales que hay, ¿no? Pero la principal recomendación que yo haría, estimado Hernán, que creo que eso es lo que la abogacía no hace, es tratar de hacer, o mejor dicho, hacer fácil, o mejor dicho, ahí te va, no hacer complicado lo fácil. Porque yo creo que la abogacía en general, desde la forma en la que hablamos, la forma en que escribimos, hacemos precisamente complicado las cuestiones fáciles. Y lo que yo les recomendaría también es, y acá voy con todo esto, que creo que lo que le hace falta al gremio y lo que yo diría que tienen que desarrollar son habilidades comunicativas, desde la escritura y redacción, es decir, tratar de pulir argumentos, tratar de tener una mejor redacción, porque a fin de cuentas el éxito de lo que ustedes comuniquen en juicios, o sea lo que sea que hagan, influye mucho en la forma en que redactan y escriben. Como sabes, pues el juicio de amparo es estrictamente escrito y mucho o sea, se nota mucho desde mi óptica en todas las instancias que he estado, alguien que sabe escribir y sabe comunicar un mensaje y de plano quien no y solo argumenta lo que se le ocurre y gana los casos porque tiene la razón, ¿no? Y opera la suplencia de la queja, entonces pues ya te echamos la mano ya, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, y creo que eso nos enseña en las escuelas de derecho, tratar de tener una escritura más pulida, más pulcra, construir habilidades comunicativas y de redacción, ¿no? Más sencilla, ¿no? Claro, exactamente. Y entender que la abogacía no es un tema tal vez de corbata y demás, sino que creo que podemos
hacer una abogacía un poco más sencilla realmente para tratar de crear una sociedad un poco más, no quiero decir justa, pero sí un poco más equilibrada, ¿no? A fin de cuentas, en ciertas cuestiones. Y yo creo que esas son, lo que les recomendaría es eso, desarrollar esas habilidades que al día de hoy, la verdad es que no tenemos muchos abogados y creo que nunca nos enseñan, y creo que mucho del éxito de sus asuntos y también de su capacitación y entrada a lugares claves del campo profesional, influye mucho eso. ¿Y por qué lo digo? Hay estudios precisamente en Estados Unidos, no en México, de cuáles son las principales capacidades y habilidades y virtudes que buscan los despachos jurídicos y juzgados federales en abogados recién egresados de Estados Unidos. Y entre ellas está que sepan comunicarse bien y sepan escribir bien, y sepan investigar. Y yo creo que desde mi óptica son 3 habilidades que son muy escasas en la abogacía en general, ¿no? Y te puedo asegurar que hay muchos jueces, muchos magistrados que puedes ser experto en procesal, pero si no sabes buscar algunas informaciones que necesito o no sabes comunicarme bien una sentencia, un texto, lo que sea, no sirves. Son habilidades que puedes desarrollarlas, pero si las tienes, creo desde mi óptica que entonces vas a tener 2 pasos adelantados precisamente ante tanta competencia que hay, ¿no? A fin de cuentas. La sencillez de recursos inteligentes. Yo diría esa cuestión, claro, exactamente. ¿No? Mientras menos es más, sobre todo tratar de dejar de creer esta idea tan mala de que pensamos que una demanda de este grosor es una calidad argumentativa fortísima, cuando no, un argumento duro lo puedes plasmar, de verdad puedes hacer pensar a un juez y reflexionar tanto en una hoja, a fin de cuentas, ¿no? Dependiendo del caso en concreto, claro. Pero creo que la sencillez, como dices, y que esa sencillez se vea reflejada en pulcritud y demás, es algo que le urge a la abogacía. Son muy pocos escritos los que se ven esa pulcritud, y creo que es el rumbo que deberíamos ir tomando, ¿no? Sencillez, una abogacía más sencilla, más tranquila, que menos aparente y que más busque realmente cuestiones sobre eficiencia pragmática en la vida real, ¿no? Estimado Oscar, espero que te haya gustado esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy. Un gustazo tenerte con nosotros. No, encantado, amigo. ¿Vale? El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias a todos.